Shalom, amados hermanos, que el Eterno les bendiga. Vamos a estudiar el Salmo 119 y este salmo pues se piensa que lo escribió el rey David por todas las aflicciones y todo el contenido muy similar también a otros salmos que él escribió, donde él tenía esa intención siempre de guardar sus mandamientos y que a pesar de todas las cosas que estaban pasando en su vida, él se sustentaba según la palabra y le pedía al Padre que lo ayudara a mantenerse en el camino y apartar sus ojos de la vanidad y vivificarlo a través de ella. Entonces también abatida el alma, afligida, y vemos que el rey David pues sufrió mucho y es posible que haya sido él. Ahora bien, el Salmo 119 tiene 176 versículos. Están divididos por las 22 letras del alfabeto hebreo, con 8 versículos cada uno. El 8 representa la eternidad de su palabra y su Torah, su ley, que es eterna. 22 por 8 son 176. Hay 3 cosas principales que resaltan el Salmo 119 como muy importante para su pueblo. 1, la importancia de la lengua hebrea. 2, la ley, la Torah de Elohim. Y 3, el número 8. Cada versículo empieza en hebreo con la letra correspondiente. Ejemplo, los primeros 8 comienzan con la Aleph. Y así va siguiendo con las otras letras. El 7 es perfección. Y el 8 es el día de la gran fiesta, la eternidad, los nuevos cielos y la nueva tierra. Entonces, es importante entender que su Torah es eterna. También entender que las letras hebreas tienen un significado para nuestra vida. Y también de que el número 8 es la eternidad para aquel que ha completado lo que es la perfección, que es el 7. Y el 7 pues lo vemos mucho en las escrituras, las 7 fiestas, el Shabbat, que es el séptimo día. Y bueno, el 7 está por todas las escrituras. El punto es que el 8 es la eternidad. Y el que tiene la Torah, y el que tiene el Shabbat, y el que tiene las fiestas, tiene el número 8, tiene la eternidad. Y vamos a ver la importancia de la ley, la excelencia de la ley que está en este grandioso y hermoso Salmo 119. Y vamos a comenzar hoy con la letra Aleph. La letra Aleph en el hebreo paleolítico pues tiene una simbología y es la cabeza de un buey. Y el buey pues también lo vemos en lo que es Efraín, en la tribu de Efraín. Cada tribu también tiene un símbolo. Y el de Efraín pues es un buey. Fíjense que la palabra nos dice que Efraín es un novillo indómito. También el Aleph, y nos vamos a la agricultura y sabemos que el Padre pues nos enseña a través pues de la cosecha, de la siembra, la agricultura. Y el buey es aquel líder, el que tiene la fuerza, que tiene el liderazgo en la agricultura de llevar al más joven. Entonces, ¿para qué? Para que are la tierra, para prepararla. Entonces, por eso es que Yeshua dice que su yugo es fácil y ligera su carga, porque Él es el Aleph y Él es quien lleva nuestras cargas. Por eso nuestro Mesías nos dice que dejemos la carga, el yugo del mundo y que vengamos a Él, que Él lleva nuestras cargas, que es ligero. ¿Por qué? Porque Él es nuestra guía. Podemos descansar en Él. La letra Aleph, su valor numérico es 1. Yahweh es 1. Dice Deuteronomio 6:4, escucha Israel. Yahweh, nuestro Elohim, uno es. Y en Marcos 12:29, Yeshua confirma este primer mandamiento. Ahora bien, vamos a ver qué más podemos aprender de esta letra Aleph. Y hay bastante que aprender de ella. Y está introducida en el principio. ¿Por qué? Porque Yeshua es el Aleph, es el principio también y es el final. Entonces vemos en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Así se traduce en el español, pero en el hebreo dice Bereshit, que es principio,
bara Elohim et. Esa palabra et, ¿verdad? Es Aleph Tau, que está introducida ahí y que no se traduce en ningún lenguaje, ni en español, ni en inglés, ni otro idioma, ya que no tiene ninguna traducción posible fuera del hebreo. Entonces, lo que está diciendo que en el principio creó Elohim, Aleph Tau, los cielos y la tierra. Entonces, el primer lenguaje usado por el Creador es el hebreo. Son sus palabras y el Aleph Tau, principio y fin, son las palabras del Eterno que lo crearon todo. Pues en el principio era la palabra, Yeshua, todas las cosas por él, o sea, por el verbo, por la palabra, fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. Todas las cosas fueron creadas por la palabra. Y en un sentido estricto y riguroso, las palabras contienen letras. Estas son las letras reveladas en la partícula et, Aleph Tau, que se dice et, del primer verso de la Torá. En el principio, ¿verdad? Creó Elohim, Aleph Tau, los cielos y la tierra. Cada una de estas letras contiene en sí mismo un universo y una energía que sostiene la creación de Elohim. Y si aprendemos de ellas, podemos aprender la manera en que fuimos creados a imagen del Eterno. El Mesías es llamado en varias partes de los escritos apostólicos, ¿verdad? Como la palabra de Elohim, o la menra, o davar, o logos, o verbo. Pues es él también llamado la imagen del Elohim invisible. Por eso, Elohim es uno, Yahweh uno es. Y el Mesías es Aleph, uno con él. Entonces, es el Mesías, Yeshua, la palabra hecha carne, la davar, la menra, con un propósito de ser nuestro Aleph, nuestro guía para redención. Él es quien lleva nuestras cargas, Él es quien nos enseña a caminar, así como el buey en la agricultura lleva al más joven. Sin él no podemos caminar correctamente, no podemos preparar el camino, ¿verdad? Entonces necesitamos ese Aleph para poder tomar el camino correcto y mientras vamos por el camino correcto ir preparando esa tierra fértil para también llevar la semilla y llevar su palabra a otros y que otros también puedan ser guiados por este Mesías, nuestro Aleph, nuestra guía. En Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda la creación. Por esta razón en Apocalipsis Yeshua dice de sí mismo, yo soy la Aleph y la Tau. Y en el griego pues dice alfa y omega, pero no es la traducción correcta. ¿Por qué? Porque tenemos que ir al significado de cada letra hebrea. Y eso es lo que vamos a hacer durante todo este Salmo 119. Vamos a ir letra por letra para buscar pues qué significado, qué importancia tiene para nosotros enriquecernos espiritualmente. En Zacarías capítulo 12, verso 10, donde dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica o de oración, y me mirarán a mí, a quien han traspasado. En hebreo, después de mirarán a mí, sigue el et, o sea, Aleph Tau, que se tradujo con la letra A, refiriéndose al Mesías, que es el Aleph y la Tau. O sea, que cuando dice y mirarán Aleph Tau, ahí le pusieron la letra A. Entonces, fíjense que vamos a leer lo que dice el Mesías en Apocalipsis 1, del 7 al 8. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Fíjense cómo este verso pues explica lo que acabamos de leer en Zacarías, donde le verán los que le traspasaron, ¿a quién? Al Aleph, a esa guía. Y cuando estudiamos el Tau, es tremendo el Tau, que es ya la última letra. Y vamos a ver la significancia y lo que envuelve todo lo que es
el hebreo, desde el principio hasta el final, y que también pues nuestra Biblia, pues nuestra palabra, nuestra Dabar, comienza desde el principio con el Aleph Tau y termina con el Aleph Tau aquí en el libro de Revelaciones. Y dice en el verso 8, capítulo 1, yo soy el Aleph y la Tau. Principio y fin, dice el Adón, el que es y el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Entonces también vamos a verlo al final del Apocalipsis. Ahí está de nuevo. Y en el capítulo 22, versos 12 y 13, dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Aleph y la Tau, el principio y el fin, el primero y el último. Tremendo. Y aquí también vamos a leer el verso 14 porque es muy importante entender esto, ya que tiene mucho que ver con el Salmo 119, con la excelencia de su ley, con la importancia de su Torah, que es eterna, ¿verdad? Eterna, de que Él no la ha abolido, como se enseña hoy, de que aquel que la cumple está dentro de las bendiciones del número 8, que es la eternidad, y que va a disfrutar de ese gran día, de la gran fiesta. Y fíjense que le voy a leer de la versión Peshitta, ya que en la Reina Valera le borraron, le añadieron y le quitaron lo que corresponde a este verso que está en el 14 del capítulo 22. Dice, dichosos o bienaventurados, lo mismo, los que ponen por obra sus mandamientos, para que obtenga el derecho al árbol de la vida y entren por las puertas a la ciudad. Amén. Todo este verso 14 tiene que ver con el Salmo 119 y lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque sus mandamientos son el camino correcto. Es el camino de la perfección para poder llegar a tener derecho a ese árbol de la vida y para poder entrar por esa puerta de la ciudad. ¿Saben que las puertas de la ciudad la nombra aquí en la Nueva Jerusalén? Se la voy a mostrar, las puertas que tiene y cuántas son. Fíjense, en el verso 12 del capítulo 21 dice que esta ciudad, que tenía la gloria de Elohim como una luz radiante, dice, tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, en las cuales se encontraban nombres escritos, que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Amén. Entonces, es importante entender esto. El camino correcto, que lo vamos a ir leyendo y estudiando en el Salmo 119, es el camino de la perfección, es sus mandamientos, su Torah. Esa es la luz, ¿verdad? Para poder ir por este camino, para llegar a esta puerta de la ciudad y tener la vida eterna, tener pues acceso, como dice aquí, al árbol de la vida, ¿verdad? Entonces, aquí dice, para que obtengan el derecho al árbol de la vida, a la vida eterna, para siempre. El número 8, eternidad. Aquel que cumple su Torah, su palabra, tiene la eternidad. Entonces, Él es el guía para llevarnos por el camino correcto. Si me amas, dice Yeshua, guardarás mis mandamientos. Entonces es importante entender la excelencia de la ley en este Salmo 119. Y ahora sí vamos a leer los primeros 8 versos que corresponden a la letra Aleph. Y leemos, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Yahweh. Amén. Entonces son felices, bienaventurados, van a disfrutar de la eternidad, aquellos perfectos de camino. ¿Y cuáles son los perfectos de camino? Pues los que andan en la ley de Yahweh, los que tienen esa dirección, caminan en su luz. Verso 2, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Hay que buscarlo de todo corazón. Pero aquel que anda en su camino, aquel que anda en la ley de Yahweh, le va a buscar de corazón.
Dice verso 3, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Yo deseo fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Aquel que es obediente, hermanos, no va a venir con vergüenza delante de él. No va a ser avergonzado. Mientras usted se mantenga caminando en su camino, siga adelante. Agárrese de esas promesas. Tome ese gran día, esa eternidad. Y que Él encargó, que sean guardados los mandamientos. Él lo encargó a Moisés. Vamos a ir a Malaquías, capítulo 4. Y aquí, en este capítulo, nos habla del advenimiento del día de Yahweh. Ese día de la ira. Ese día que dice que viene ardiente como un horno. Lo dice en el verso 1. Dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Yahweh de los ejércitos, no les dejará ni raíz ni rama. Ahora bien, fíjense, en el verso 2 dice, mas a vosotros, los que teméis mi nombre. Y saben que el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Y que en Deuteronomio capítulo 4 dice que el guardar sus mandamientos y sus estatutos es la inteligencia y la sabiduría del hombre. Dice más, a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, en sus alas traerá salvación, y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada. Fíjense en el verso 4, aquí nos dice algo muy importante. Acuérdate de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Esta palabra la da al final de Malaquías, cuando él está diciendo que viene el día terrible, ardiente. Le dice a su pueblo, a Israel, aquel que va a tener acceso al árbol de la vida, aquel que va a entrar por la puerta de la ciudad, las puertas que tienen los nombres de las tribus de Israel, le dice, acuérdate. ¿Y saben por qué se lo dice? Porque ellos se olvidaron. Pero Él hoy se los recuerda a través del nuevo pacto, a través del Mesías Yeshua, quien está llamando y restaurando a su pueblo, para que no vengamos con vergüenza delante de Él, porque vamos a atender a todos sus mandamientos, porque le amamos y deseamos estar en su presencia. Verso 7, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Amén. Aunque tu padre y tu madre te dejen, Él no te va a abandonar. Si tú caminas por este camino de la perfección, por el camino de sus mandamientos, no habrá vergüenza. Entenderás sus juicios que son justos. Cuando Él venga a la tierra, cuando Él traiga su justicia. Amén. Entonces tú mirarás y dirás, verdaderamente hay una diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. Aquel que le sirve guarda sus mandamientos. Y por eso vamos a estudiar este capítulo tan importante de la Biblia, de este Salmo 119, para entender la importancia que tiene la Torá del Eterno. Amén. Que nuestro Padre Todopoderoso les guarde y les bendiga. Shalom.